Hola, buenas tardes a todos. Soy Iria Rajal, creadora del método Vibria, pedagoga musical y musicoterapeuta. Y hoy estoy aquí pues para hablaros de qué es la musicoterapia con una grandísima profesional. Con este tipo de entrevistas que se comienzan hoy, pretendo pues dar a conocer y divulgar qué es la musicoterapia, cuáles son sus ámbitos de aplicación, cuáles son las técnicas que utilizamos los musicoterapeutas. Entonces, vamos a invitar un segundito. Aquí está. Invitamos. Y vamos a esperar a que se conecte. Aquí tenemos a Blanca. Hola, Blanca. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fenomenal, encantado este ratito contigo, Iria. Igualmente, me hace muchísima ilusión. Bueno, estaba dando a conocer de qué se trata este inicio de estas charlas con profesionales de la musicoterapia, que personalmente me hace muchísima ilusión, y comenzar contigo más todavía, que has sido profe mía en mi máster cuando yo estudié musicoterapia. Entonces, bueno, pues hay ahí un atisbo de añoranza de aquellos años. Y bueno, antes de empezar nuestra charla, yo quisiera hacer una presentación para contar un poquito quién eres tú, quién es Blanca Guillén. Aparte de un ser humano maravilloso, pues tienes una formación espectacular que me gustaría pues resaltar así un poquitillo, porque contar tu currículum sería estar aquí media hora. Entonces voy a intentar contar así 4 tips de cuál ha sido tu biografía en la música, ¿vale? Y entonces quisiera destacar que eres maestra de audición musical, de educación musical y flautista profesional. Además de que, bueno, pues estudiaste un máster en musicoterapia en la UAM, en la Universidad Autónoma de Madrid, un máster en desarrollo personal por el Instituto de Pensamiento Positivo, también en Madrid. Y bueno, y contar que a lo largo de tu trayectoria como musicoterapeuta te has enfocado, ¿no?, en 2 vertientes. Por una parte, esa aplicación de la musicoterapia, y por otra, tu parte docente, ¿no?, de pedagoga. Y en musicoterapia, quizá resaltar tus 2 grandes ámbitos de aplicación, que han sido la diversidad funcional y, por otra parte, la hospitalaria. De hecho, he leído en tu currículum que bueno, pues has colaborado incluso en estudios de investigación en la unidad de cuidados pediátricos del Hospital de la Paz en Madrid. Bueno, conferenciante, ponente, y ha colaborado en diversas publicaciones, y actualmente o recientemente, bueno, pues se crea, eres presidenta de la asociación H2Sol Música y Terapia, ¿Mm? donde creo que tu labor fundamental en este momento es el de la docencia, Mm, ¿cierto? Eso. Estás dedicada en plenitud a la docencia. Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar por el principio, porque quizá, pues como todos los profesionales, si nos ponemos a hablar técnicamente de la profesión de la musicoterapia, se pierde un poco el sentido que tienen estas charlas, que es divulgar qué es la musicoterapia, ¿no? Y entonces, para ubicarnos un poco en el terreno, me gustaría que tú nos definieses un poco tu visión de la definición de musicoterapia. Sí, bueno, pues fantástico, Iria, porque yo creo que abrir estos espacios para que la gente pueda compartir es maravilloso, ¿no? Y aquí vemos los mensajes, ¿no? La gente que va uniendo, que invitamos a que vayan Sí, comentarios, preguntas y en la medida que podamos, pues iremos compartiendo con ellos porque este espacio es para las personas, ¿no? Pues correcto. sí, yo, para mí la musicoterapia hay muchas definiciones, ¿no? Están muy bien puestas de federaciones maravillosas, ¿no? Como es la Mundial de Musicoterapia, ¿no? Que dice que es el uso profesional de la música y de sus elementos como intervención en medicina, en educación y entornos cotidianos con, pues, con individuos, con grupos, familias o comunidades que tratan de optimizar la calidad de vida
y mejorar las condiciones físicas, sociales, comunicativas, emocionales, intelectuales y espirituales de la salud y el bienestar. Y dentro de esta definición tan maravillosa que se puede hacer, a mí me gustaría centrar, como hacer unos pequeños detalles y coger unas miradas, unas palabras que vayamos, ¿no? Como tips que vayamos sacando así entre las dos, que también te invito por favor a colaborar, que vayamos lanzando, ¿no? Por supuesto, permite abrir canales de comunicación y sobre todo centrados en lo no verbal, que es fundamental, ¿no? En esta disciplina, ¿no? Y tiene pues, muchos recursos instrumentales, sonoros, vocales, corporales, expresión corporal, pero es fundamental para mí la actitud terapéutica. ¿En qué consiste? Pues sobre todo en la escucha, en lo que es el sentir, el atender, el percibir, el acoger, el observar, el admitir, pero sobre todo con autenticidad y sinceridad, ¿no? Más allá de lo que pensamos como que debería ser, que le pueda venir bien, ¿no? Es desde el respeto y el crear ese ambiente para que la persona pueda hacerse escuchada y sobre todo que pueda abrirnos su interior, ¿no? De una manera, sobre todo, para mí es muy importante la idea de co-crear, de compartir, ¿no? Que no haya una parte unidireccional o bueno, ahora tú, ahora yo, ¿no? Sino que la persona o el grupo sienta que entre todos vamos caminando, que es un espacio, una plataforma para poder abrirnos, compartir, crecer y disfrutar. Fantástico. No puedo ser mejor expresado que es la musicoterapia. Yo no tengo nada que decir. Maravillosa, maravillosa esta definición. Y sí, la importancia de la escucha es uno de los elementos que creo que trabajamos mucho. Yo tengo la tendencia, y lo quiero decir aquí porque, bueno, soy natural y expresiva, que tanto tú como yo nos podemos enrollar e irnos ¿no? por caminos divergentes, pero sí que para puntualizar algo que has comentado, la importancia de co-crear, que quizá hay un aspecto muy importante que parte del musicoterapeuta, que es el de la observación. Observar a la persona en esos espacios de libre expresión, ¿no? Donde de repente aparece una creatividad y donde debe de existir como un vínculo, debemos de proporcionar ese vínculo afectivo para que la persona se sienta libre de poder expresar, bien sea desde lo verbal o desde lo no verbal, en qué punto se encuentra. Y creo que los musicoterapeutas es importante el sentido de la observación para luego poder improvisar. Eso que muchas veces no se entiende de nuestra labor en la musicoterapia, ¿no? De la improvisación, que no es vamos a hacer cualquier cosa porque nos da la gana ahora mismo, sino que parte de una anticipación, de una flexibilidad, del sentido de la observación. Yo siempre digo que los musicoterapeutas tenemos siempre el semáforo encendido para decir por aquí o por aquí, qué es lo que la persona está requiriendo en este momento para dotarla de esas herramientas de expresión a través de la música. Efectivamente, porque cuando la persona se siente escuchada y también se siente querida, que ahí entra para mí muy importante esa parte más, no sé cómo llamarla, holística del amor. Amor en el sentido no estoy enamorada a lo mejor de mis pacientes, de las personas, no es eso, ¿no? Pero sí que hay una parte que crea ese vínculo que hace que la persona se sienta rechazada, se sienta aceptada, ¿no? Y para mí eso es lo primero que tiene que haber. Luego ya elegirás que si este método, aquel, ¿no? Que si canto, toco, todo eso son cosas que van después, pero si no hay como una bandeja que soporte todo aquello, que para mí es el amor, va a estar ahí que se va a resquebrajar, que no va a tener la base. Sí. Una de las preguntas que a mí me gustaría hacerte, que me parece importantísima, para acercar sobre todo la musicoterapia, ¿no? A otras personas, es ¿cuál fue la razón en su día que a ti te llevó a estudiar y formarte como profesional de la musicoterapia? Uh-huh. Pues yo venía de la docencia, de la pedagogía musical, estudié educación musical, como bien has comentado, y yo empecé a dar clase de música en movimiento, lenguaje musical, también soy flautista, entonces pues daba clases de flauta, pero todo relacionado con la pedagogía y la música. Y yo llegaba a las clases y sí, me gustaba y pasaba un año, otro año, otro año, y yo veía que cada vez había algo que no entendía qué pasaba y era que yo ponía el foco
más en las personas que tenía delante, en su bienestar, en la parte emocional, en que la música les permitiera, como hemos dicho, ¿no? Esos canales de apertura, de mostrar realmente qué hay en su interior, más allá de que sepan y aprendan a cantar el tresillo, el silencio de corchea y demás, que eso por supuesto está dentro de la educación musical y es muy valioso y maravilloso, pero yo vi que esa plataforma donde yo me había subido realmente estaba yo cambiando, entonces como que toqué techo ahí, que eso está es maravilloso, pero era yo la que estaba en desacorde con esa plataforma. Tenía que buscar otra plataforma donde subirme para poder dar cabida a esto que estaba sintiendo, ¿no? Que una niña pequeñita en música en movimiento, al principio de curso, tú sabes que los niños cuando pones los instrumentos de quién le apetece repartir, quién quiere tocar, bueno, se vuelven locos, estoy levantando la mano, te lo quitan de las manos, ¿no? Y que hubiera ciertos niños pequeñitos que con 4 años no tuvieran ese input y les vieras así, alicaídos, y a mí me sorprendía muchísimo. Y que llegara a final de curso y que preguntaras quién le apetece, que esa niña levantara corriendo la mano con los ojos abiertos, vibrando, iluminada, yo decía, esto para mí es mucho más importante que si luego ha aprendido la escala musical, ha aprendido la negra y la corchea, para mí era secundario. Entonces dije, creo que tengo que tomar otro rumbo y de ahí es cuando empecé a estudiar la musicoterapia, ¿no? Y Qué encontré maravilla. realmente esa respuesta ahí, la verdad. Sí, sí, o sea que podríamos decir que surgió de una necesidad de cubrir un espacio tuyo, ¿no? De desarrollar algo que llevabas ya a lo mejor ahí dentro y que el espejo de la docencia te puso delante en un momento dado. Ujú. Sí, fue como Maravilla. cebolla las capas, ¿no? De repente quitar otra capa de la cebolla, entonces cada vez va siendo como más al interior, ¿no? Sí, quizá ahí es donde los que hemos estudiado una pedagogía previamente o pues, cualquier instrumento, ¿no? De manera profesional, nos encontramos en ese momento que es una línea sutil en la que tenemos que diferenciar un poco entre objetivos pedagógicos y objetivos terapéuticos. Porque al final la musicoterapia es crear un proceso terapéutico a través de la música. Y quizá hay veces que se unen incluso, ¿cierto? Los objetivos, que no sabemos diferenciar muy bien dónde está lo pedagógico o dónde está lo terapéutico, porque van a veces de la mano, en el sentido de que nos hemos encontrado muchas veces pues, con personas que de repente han descubierto un instrumento que les ha cautivado y han empezado a estudiarlo a través de las sesiones de musicoterapia. Eso puede ocurrir. Entonces, muchas veces hay ahí una línea, ¿no? Muy, muy sutil entre la pedagogía y la musicoterapia. Hay veces que se une. Mm. Yo pienso que se nutren una con la otra, ¿no? Que es más allá de esto es aquí o este, que tenemos mucha tendencia como a encajonar, ¿no? En esto, esta parte que está muy bien porque hay que ordenar las cosas, pero sin rigidez, ¿no? Entonces, dentro de la flexibilidad es como, pues como un baile, ¿no? Esto es de aquí, esto es de allá, pero sí me parece fundamental para la diferencia, ¿no? De las personas que nos estén escuchando, que les quede claro que hay una gran diferencia entre la pedagogía musical y la musicoterapia, que es cuál es el fin, si los objetivos son terapéuticos o los objetivos son pedagógicos o didácticos. Yo puedo utilizar la acción, la misma actividad en uno o en otro, pero mi enfoque, la intención que yo pongo, ahí es donde está la diferencia, muchas veces se marca, ¿no? Uh-huh. ¿Qué palabra acabas de utilizar? La intención. Recuerdo, aparte es que me acaba de venir ahora mismo el recuerdo, que cuando tú me diste clase años A en el máster de la formación de musicoterapia, me acuerdo que había una presentación que hablabas del poder de la intención, tan interesante. Eso quizá lo dejamos para otra charla porque ahí creo que nos podríamos expandir y expandir, porque el poder de la intención es realmente algo a tener en cuenta, ¿no? Por el profesional a la hora de ejercer el amor incondicional y el poder de la intención con lo que estamos aplicando cada día con la musicoterapia. Bueno, otra de las preguntas que yo te quiero hacer, tendría muchas, pero es en los dos ámbitos que has trabajado, ¿no? ¿Qué objetivos se trabajan? Es decir, tú has trabajado mucho en hospitalaria y en diversidad funcional, aunque ahora estás dedicada a la docencia, pero tú tienes una trayectoria y una experiencia inmensa.
para ti, en esos dos ámbitos que obviamente son muy diferentes, ¿qué podrías resaltar de los objetivos que tú trabajabas, de cómo trabajabas tú, por ejemplo, en diversidad funcional? Sí, pues para mí era fundamental el trabajar mano a mano con la familia, porque muchas veces ese ratito que podíamos tener en mi caso eran niños, con el diagnóstico que tuviera, es muy pequeñito en comparación de toda la semana, el tiempo que está en el cole con la familia. Entonces, ese trabajo interdisciplinar yo creo que era fundamental y que es fundamental, ¿no? Porque si no, de repente llevabas un vídeo a la familia o al profesor X o al terapeuta que tenía ese niño o esa niña, se comportaba de maneras distintas en un sitio o en otro. Y Claro, entonces siempre en tu plataforma y en tu marco de sesión de musicoterapia piensas, ¿no? Pues este niño es así, por esto, tiene estas características. Resulta que mostrabas el vídeo y se sorprendían y al revés, ¿no? A mí, ay, no me digas, pues muchas veces, ¿no? Entonces, para mí era fundamental trabajar de manera holística para que con todo nuestro cariño intentamos siempre hacer el bien con ese niño o esa niña. Pero muchas veces lo hacemos de manera parcelada y no nos ponemos de acuerdo para ir todos a una con ese niño o esa niña e impulsar realmente, ¿no? Entonces, por supuesto, más allá de los objetivos marcados de manera personal con ese niño o esa niña por las circunstancias que tuviera, pero también diferenciar cuáles son las características de ese niño por su personalidad, lo primero, por la vivencia de la familia y el entorno en el que vive, y cuáles, digamos, de ese diagnóstico esas características. Entonces, también separar eso y a la vez nutrirlo y trabajar, yo creo que también es muy bonito, importante, interesante tenerlo en cuenta y no olvidarlo, ¿no? Es decir, pues, cuáles son las potencialidades de este niño, de esta niña, y a través de la música, el poder desarrollarlo y darle ese marco de tú eres una persona maravillosa. ¿Cómo poder hacerlo llegar a los demás, lo maravillosa que tú eres, en tu casa, en el cole, con los vecinos? Pues si a través de la música se consigue, qué maravilla, ¿no? Que tenga ese espacio, digamos, como ese estudio, como ese laboratorio donde pueda practicar de una manera tranquila, porque no va a ocurrirle nada, lo practique, lo integre y que después fuera lo pueda mostrar. cierto es. Muchas veces aparte se peca de la etiqueta, ¿no? Y Mm. los musicoterapeutas no trabajamos con un diagnóstico, trabajamos con la persona. Por lo menos yo siempre lo he visto así. El diagnóstico es, pues, obviamente una información muy importante, pero trabajamos con la persona. Y aquí sí que hay algo que a mí me gustaría resaltar, que es quizá hablar de esos objetivos que se trabajan, que se van desarrollando a lo largo del proceso y que se van variando incluso, ¿no? A lo largo del, se van adaptando en el proceso terapéutico, lo que son objetivos, ¿cómo diría? A ver, los objetivos que hay que mejorar, por una parte, o lo que se supone que hay que mejorar desde el punto de vista neuromotriz, vocal y lenguaje, de interacción social, en fin. Hablo de educación especial porque es el ámbito en el que yo trabajo y en el que tú también has trabajado mucho. Esto se podría hacer el paralelismo en hospitalaria, en geriatría o en cualquier ámbito donde un musicoterapeuta esté ejerciendo. Pero esos objetivos muchas veces, quizá en los programas de intervención, se centran en demasía en lo que hay que desarrollar en el sentido de mejorar. Y yo quisiera lanzar algo ahí sobre esos objetivos de observación de qué trae la persona. Es decir, esa naturalidad, eso que se supone que son sus fortalezas, que hay que saberlas mirar y también desarrollar, ¿no? Sacar lo mejor de esa persona. Sí, por eso al principio, en la definición de musicoterapia, cuando hemos ido lanzando esas palabras o ideas, te hablaba de esta que es muy importante, que es de co-crear. Que la persona dice, bueno, ¿quién eres? ¿Qué traes? Yo tengo esto, como cuando éramos pequeños con los cromos, ¿te acuerdas? ¿No? Y yo tengo esta cosa, a ver si los, pues mira, este te lo cambio y así, ¿no? Pues yo lo veo un poco como así en la vida en general y dentro de la sesión cobra mucha importancia, ¿no? Porque deja de ser lo que tú bien dices, ¿no? Una idea
subliminal pero inconsciente que estamos enviando de, requiere trabajar motrizmente a nivel de lenguaje, a nivel de flexibilidad de pensamiento, de lo que sea que marquemos, ¿no? En el programa de intervención, para ser, que eso también, por supuesto, eso nos guía y nos ayuda muchísimo, ¿no? Pero es decir, ¿qué traes tú? ¿Qué tienes? ¿Con qué tengo yo? ¿Qué te parece si lo juntamos y caminamos y trabajamos y hacemos algo bonito y precioso que nos guste, disfrute y nos ayude, ¿no? Ese para mí es como el mensaje, aunque tú no lo digas verbalmente, si tú lo piensas, llega ese mensaje, sobre todo que actúas desde ahí. Eso que te hablaba de la intención, ¿no? ¿Cuál es tu intención? Imponer, es decir, yo que soy la santa musicoterapeuta, que he estudiado no sé qué, no sé qué, no sé qué, te digo que tú tienes que hacer esto de esta manera porque te viene bien y... ¿Sí? No es eso, sino es una persona que te ayuda, que te guía con lo que tú hablas, ¿no? Es decir, ¿qué trae esa persona que traigo yo? Y a partir de ahí vamos a caminar juntos para la mejora de esa persona del grupo, ¿no? A través de la música. Disculpa, están comentando, no me da tiempo casi a ver lo que están comentando, pero dicen qué importante es eso de la escucha, están diciendo desde H2Sol, por supuesto. Es uno de los factores más importantes, la escucha, saber observar eso que trae la otra persona. Cierto, sí, sí, sí. Y sin irme mucho de nuestros temas, hemos empezado definiendo qué es musicoterapia. Hemos hablado de que en la musicoterapia hay diferentes ámbitos donde ejercemos. Puede ser un hospital, puede ser geriatría, hospitalaria, en lo social, en fin. Pero ¿cómo trabaja un musicoterapeuta? Es decir, una de las preguntas que quizá nos haría una persona que en el día de hoy está descubriendo qué es la musicoterapia, ¿no? Y se está metiendo por primera vez en esta conversación maravillosa que estamos teniendo, a lo mejor dice, bueno, sí, vale, la definición, hablan técnicamente, pero ¿cómo trabajáis? ¿No? Esa sería una pregunta un poco amplia, pero así una pincelada de cómo trabajamos los musicoterapeutas. Sí, pues para mí es fundamental desde la formación del máster trabajar un proceso personal de desarrollo, de autoconocimiento, más allá de las materias que sean teóricas, que después sean las prácticas, pero ¿quién soy yo? ¿Cómo soy? Tengo que tener un mínimo de conocimiento de mí mismo para que cuando llegue a las sesiones entienda qué está pasando ahí. Todo esto de la transferencia, la contratransferencia, que es muy delicado y tenemos que tenerlo en cuenta y sobre todo valorar para la hora de evaluar, ¿no? Para mí es importante, previo a una sesión, imagínate una primera sesión, realizar un trabajo de campo antes. Haber hablado a lo mejor con la persona o la familia, tienes que recabar información a muchos niveles. Una historia sonoro-musical es muy importante, el ISO musical para después construir con esa persona y que te lo muestre y tú identificarlo. El tener esa hoja de registro para después de cada sesión, el poder marcar lo que tú consideras que ha ocurrido para después trasladarse a la evaluación. Y trabajar de una manera interdisciplinar, porque donde realizas la sesión no estás aislado como en un búnker, estás dentro de algún sitio, ¿no? Entonces, si es una escuela de música, si es un, como has comentado, un hospital, una cárcel, donde sea, o es tu gabinete privado, ¿no? Aún así tienes que tener en cuenta que no estás solo tú, como te decía, está la familia, las personas y el resto de profesionales que están trabajando, ¿no? ¿En qué tenemos en cuenta? Pues precisamente eso, los gustos musicales de esa persona nos va a ayudar después a la hora, por ejemplo, de una de las herramientas muy bonitas en musicoterapia, que es el songwriting, a la hora de componer con esa persona la canción, saber qué decir, cómo caminar ahí, ¿no? Si la persona a nivel, todos los elementos de la música, a nivel rítmico, a nivel melódico, a nivel de letras de canción, ¿qué le pasa a esa persona cuando la música o bien canta o la escucha fuerte? A lo mejor le encanta y se abre o al revés, le aplasta porque se abruma. Entonces tú piensas, como la música fuerte, eso como que motiva, y resulta que la otra persona es lo contrario. Entonces, en esas primeras sesiones, para mí es importante registrar, para después marcar objetivos, porque si no, ¿cómo lo haces? ¿Cómo marcas objetivos si en esas primeras sesiones evaluativas no detectas todo eso de la persona?
cuál es su uso musical. A lo mejor es una persona que viene de otro país, ¿sí? Pues saber qué cultura, cuál es la música que suelen escuchar. Todos esos elementos son fundamentales para mí, ¿no? Es muy difícil aquí en un ratito, como dices tú, contestar a cómo trabaja un musicoterapeuta porque va a depender totalmente de la persona o el grupo que tengamos delante, ¿no? Pero si partimos de eso que hemos dicho, partimos de la escucha y partimos de la intención y que crear un ambiente donde se sienta amado y respetado, después, en otra charla, si quieres, podemos hablar de eso. Ah, pues venga, de A, B, C, todo eso, ¿no? Pero creo que es más interesante dejarlo un poco abstracto, así para que la gente entienda, ¿no? Ujú. Has hablado del ISO y yo quisiera apuntar para las personas que no saben lo que es el ISO, es la identidad sonora de la persona, ¿no? Es decir, esa biografía que trae de su mundo sonoro musical desde la fase prenatal, que escuchó la mamá en el embarazo, que nanas se cantaban, cuáles son los sonidos del hogar, ¿no? La música del abuelo que escucha al hermano mayor, es decir, todo ese mundo de sonidos que te conectan, ¿no? Contigo mismo y con el entorno. Efectivamente. Y que es importante registrar, porque también es un recurso maravilloso en un momento dado para vincularnos con la persona. Porque hemos hablado de que al principio, ¿no? Las primeras sesiones de musicoterapia suelen ser de evaluación y yo quisiera preguntarte sobre el vínculo, porque quizá es uno de los aspectos, bueno, lo has comentado, ¿no? La importancia de crear ese espacio armonioso donde la persona se sienta libre para expresarse y eso quizá se empieza a fomentar y se empieza a crear en esas primeras sesiones. Mm, sí, el vínculo es uno de los objetivos primordiales durante toda la terapia, por supuesto, pero que va a ser fundamental en esas primeras sesiones porque va a hacer que vayas más rápido o más lento. Más rápido en el sentido de llegar lo antes posible a lo más profundo de la persona. Para él, Ujú. si esa persona se siente rechazada o no se siente respetada o querida del todo, va a haber ahí algo que va a hacer que el vínculo se tarde en crear o que se cree, pero de una manera no profunda o fuerte. No sé qué palabra más usar, pero que sea que tú digas, esto no se destruye, puedo con todo, ¿no? Es decir, el vínculo que se ha creado, la persona siente que, o el grupo siente que el terapeuta, el musicoterapeuta, va a tener la capacidad de acompañar, por un lado, de una manera respetuosa, amorosa, pero también de soportar y de sostener todo aquello que vaya a volcar, ¿sí? Como si tuviéramos un cuenco, es bueno, vamos a empezar a echar ahí, el musicoterapeuta pues va cogiendo, va a ordenar, va mostrando de vez en cuando y de ahí la técnica del espejo o el acompañar aquello que hay ahí, ¿no? Pero si tú no confías en la otra persona, no le vas a contar tus más íntimos secretos, tus miedos, tus dolencias, qué piensas de ti mismo, qué te han dicho en el cole, por ejemplo, si te han insultado, ¿no? Porque dices, oye, esta persona le doy igual, ¿por qué le voy a contar esto, ¿no? Como esos ejemplos. Así que para mí el vínculo es fundamental, es unos objetivos clave en esas primeras sesiones, ¿no? Sí, muy bien. Quisiera que me contases, que nos contases un poco de la labor que tienes hoy en día de tu propósito como docente. Mm. En este momento estás dedicada, ¿no? Plenamente a la docencia, a la formación de futuros musicoterapeutas y al acompañamiento mediante la supervisión y el self-experience. Quiero ir desgranando estos aspectos para no mezclarlos porque todo es tan interesante, ¿no? Decía Paola, ha escrito hace un segundo, qué importante el desarrollo personal, ¿no? Para el profesional de la musicoterapia. Pero quizá que me resaltes un poquillo esa labor que estás teniendo ahora como docente. Sí, efectivamente, el cómo salimos de esa formación marca la diferencia, ¿no? De ir un poco más perdidos o más tranquilos y confiados con nuestras características y nuestros potenciales. Cuando terminamos un máster, nadie tiene experiencia en musicoterapia porque acabas de salir, ¿no? Pero la confianza que tengas en ti mismo
que hayas podido adquirir a lo largo de ese máster, más allá de los conocimientos, de las metodologías, de que has aprendido, pues mira, a tocar la guitarra, este acorde, más allá de eso, para mí lo que te decía, ¿no? De cuál es esa bandeja de camarero donde yo pongo encima esa base y luego la experiencia que va a ir con el rodaje, ¿no? Entonces, para mí me parece fundamental toda esa parte de desarrollo personal y autoconocimiento que hagamos. Y eso cómo enmarca, por ejemplo, en lo que has comentado, ¿no? Del self-experience, toda la parte de la supervisión dentro de la formación como musicoterapeuta, ¿no? Es crucial cómo el máster ofrece esa plataforma, ese marco donde los estudiantes pueden verse, pueden ver al otro, pueden compartir miradas, pueden compartir sentimientos y pueden sobre todo trabajar interpersonal y también intra, porque hay otras personas, ¿no? Y entonces pueden experimentar una forma directa la música. Pues es una herramienta terapéutica, ¿no? Pero como desde mí mismo, porque luego voy, con ese rol voy a acompañar a los demás ahí. Entonces, si no lo he experimentado yo mismo, yo misma, a mí me resulta un poco extraño que alguien pueda acompañar a otro si no lo ha experimentado consigo mismo, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento, ¿no? De identificación, de elaboración, de integración pues, de aspectos de uno mismo, porque no deja de ser parte del yo para luego encontrarme con el otro, ¿no? Y sobre todo que es que afectan esos aspectos, nos afectan consciente e inconscientemente, muchas veces no nos damos cuenta. Algo tan fundamental como las creencias. ¿Qué pasa con esas? Muchas veces en las sesiones de self-experience salen. ¿Cuál es mi tendencia? Mi tendencia es ser más directivo, tengo más apertura y dejo que libremente me siento más cómodo con el caos, con el orden. Me siento a lo mejor atacado cuando la persona me dice que no quiere tocar o noto que está callada y ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué ocurre cuando hay un silencio que tanto agobia los primeros momentos y los caminares del musicoterapeuta, ¿no? Entonces nos ponemos nerviosos y empezamos a rellenar con palabra, a hablar, a rellenar con música, empezamos a tocar sin sentido, vamos a cantar, y venga, ¿te parece que cantemos esta? Venga, ven tú este instrumento, venga, vamos a tocar, y de repente dices, pero ¿para qué haces esto? La intención, ¿no? ¿Para qué? El para qué, ¿no? Entonces, todo eso para mí se gesta en el máster y dentro específicamente de las sesiones de self-experience, ¿no? Porque sobre todo yo creo que nos ayuda, ¿no?, a incrementar las capacidades creativas y de improvisación musical propias, nuestras, de la persona, ¿no? Y sobre todo que nos da recursos para aplicar en nuestra práctica laboral futura, ¿no? Para mí también es como profundizar en unas posibilidades expresivas, ¿no?, y comunicativas de cada persona, sobre todo lo que te hablaba antes del espacio seguro, ¿no? Porque salen cosas que tú sabes que las personas que están allí y el musicoterapeuta que te está ayudando a guiar esos momentos te van a apoyar, van a potenciar, van a ofrecerte verbalmente también ciertas palabras para que a lo mejor tú comprendas aspectos que desde fuera se ven muy obvios, pero uno mismo no nos damos cuenta, ¿no? Entonces eso nos ayuda poco a poco a desarrollar esas competencias que necesitamos para después laboralmente, ¿no? Y luego si ya es de fuera del máster, si yo ya he terminado mi formación, pero aún así requiero o creo que es muy importante seguir en un proceso, por ejemplo, de self-experience, ¿no? Como desde H2O, el curso que viene, al inicio del curso que viene, es una de las propuestas que tenemos para todos aquellos que tengan ese sentimiento de querer realmente verse para poder ver al otro. Es imposible que yo vea cosas en el otro si no la he visto en mí. Bien sea identificación o como opuesto, en contraposición, ¿sí? Entonces, claro, a la hora de estar en la sesión con una persona, con un grupo, y observo eso que hablamos, claro, la observación en qué va a estar basada. En la observación que hago yo primero de mí misma, de mí mismo, porque después voy a poder observar al otro de otra manera. Y para mí entonces es crucial ese trabajo de self-experience, ¿no?, con todo esto que estamos comentando. Mm. Increíble lo que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo. La importancia del autoconocimiento y para sostener al otro, me tengo que sostener a mí mismo, a mí misma, ¿no? Es decir, primero me conecto yo y primero me afino yo, porque al final somos, ¿no?, como
yo que trabajo con frecuencias y vibración, primero me afino yo y mi diapasón está puesto para luego poder resonar con el otro, ¿cierto? Entonces es súper importante y yo, bueno, quiero contar en mi historia personal, cuando yo estudié el máster de musicoterapia, que a mí me rompió totalmente los esquemas porque me desestructurizó todos esos estudios que la formación clásica llevamos, ¿no? Tan férreos, que al final pues yo era una intérprete y no tenía esa capacidad de improvisar. Entonces, yo recuerdo que cuando yo inicié mi formación como musicoterapeuta fue un espacio maravilloso para conectarme con mí misma jugando con la música y dejándome ser libre y espontánea. Fue como algo que vino a mí de una manera que me envolvió, ¿no? Yo creo que es algo a resaltar de las formaciones de musicoterapia y sobre todo que luego lo quiero hablar contigo de la importancia del grupo. Sí que es cierto que, por ejemplo, en este momento, bueno, pues el máster de musicoterapia en España, por lo de ahora, suele ser de 2 años, ¿no? La formación en las diferentes universidades en las que se imparte la formación en musicoterapia. Y en esos 2 años hay también un proceso, ¿no? De autoconocimiento a través del grupo de compañeros y sobre todo si yo tuve la suerte, por ejemplo, de tener un grupo de compañeros tremendamente afines y con vamos a decir, estaban abiertos a sentirse vulnerables en el grupo, a abrirse, a mojarse. Es decir, yo vengo aquí a estudiar esto porque quiero, porque tengo curiosidad, ¿qué es esto de la musicoterapia? Hay veces que no se sabe muy bien cuando empiezas a estudiar cuál va a ser la finalidad, ¿no? Pero es tan rompedor ese proceso de 2 años que tenemos con el grupo como sostén, ¿no? Como contención de tus emociones, interacción con el grupo, de todo lo que sale ahí a través de la práctica, ¿no? La importancia de lo presencial, de vivir ese grupo de compañeros que estamos todos aprendiendo, expectantes como esponjas de todo el mundo maravilloso de la musicoterapia, tanto que hay que aprender, y cómo el grupo te acompaña hasta el final, ¿no? Ya con el colofón de las prácticas importantísimas y todo lo que las prácticas también te da un vuelco increíble ¿no? Dentro de ti. Entonces sí que yo, apoyando esta idea que decías de la importancia del autoconocimiento, ya no solamente en el tiempo del estudio, sino una vez que ya salimos al ruedo, continuar con una autorregulación de la manera que sea, ¿no? Que el self-experience esté presente para conectarte contigo mismo como profesional, saber dónde estás, qué está ocurriendo, si hay bloqueos, si hay creencias limitantes para no poder avanzar y si es a través de un grupo, pues mejor que mejor, ¿no? De compañeros que estén en esa tesitura. Es que es crucial. Esa idea que acabas de decir, que yo creo que en España no se tiene, es fundamental. Que parece que es como yo termino el máster, ya me han dado el título y ya, ¿no? Yo ya estoy. No, ahí empezamos, digo yo. Es- Esto es, justo. Mm. Ahí empieza. Pero sobre todo esto que has dicho, de con un grupo, no sé si te habrá pasado a ti, a mí sí, y a muchos compañeros y con las personas que yo he hablado y con los alumnos que yo veo constantemente año tras año, ¿no? Que es en el máster, hay muchas veces, claro, que la gente también hace otras cosas, tiene familia, trabaja, quizás hace otra serie de estudios. Entonces, durante el máster hay mucho estrés y muy poco tiempo para asimilar muchas cosas a nivel de información por un lado, pero sobre todo para hacer esa transformación que tú decías. ¿Sí? Permitirte, eso necesita espacio personal tuyo de introspección. Y si no lo tienes, pues claro, vamos ahí un poco como a matacaballo, ¿no? Así que cuando terminamos la formación es el momento ideal, por ejemplo, para hacer un curso de especialización, porque el máster te muestra unas puertas, te abre un poquito, miras la cabecita y dices, ve, te voy a enseñar otra y así, porque no da tiempo a, ¿no? De ti depende decir, ah, pues me ha gustado más esta puerta, me voy a meter a ver qué hay dentro y haces un curso específico de lo que sea, ¿no? Y también para toda esta parte que hablamos, ¿no? De self-experience y de supervisión. Porque vas a hacerlo de otra manera. Porque en unas sesiones de musicoterapia, más allá de que yo cante bien, afinado, bonito y sepa tocar, imagínate, el piano maravillosamente o lo que sea, si yo no he vivenciado el
cómo trazar un proceso, y no lo he vivido yo, no lo he experimentado yo, ni he visto a otros compañeros hacerlo, ¿cómo voy a hacerlo yo con otra persona? Para mí Imposible. es imposible, vuelvo una perogrullada, pero es que es así y lo hacemos sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? Entonces, para mí, más allá de también toda la parte de autoconocimiento, que creo que ha quedado clara de todo el self-experience, esa parte de que tú vivencias, experimentas un proceso tuyo y ves el de los demás, te abre un campo que después entiendes el poder desarrollar y llevarlo a tu parte laboral, a tu campo laboral, empiezas a crear puentes y no al contrario, ¿no? Que tienes un miedo a, jo, me encanta la profesión, pero tengo unas inseguridades, no sé cómo hacer esto, al final sufres. Y dices, pero bueno, ¿cómo con algo tan bonito puedo sufrir? Es como, ¿para qué trabajas en eso, no? ¿Por qué puede estar tanta incomodidad? Pues para mí muchas veces es eso, el no quitarnos esa venda de decir, quiero verme a mí misma, quiero verme a mí mismo y también quiero ver al otro en un proceso que lleve unos meses, un curso entero o más. Y para mí eso propicia y propensa todo lo que provoca el hacer un proceso de self-experience con un grupo, ¿no? El grupo Sí. el grupo te ayuda, es la manada, el clan, o sea, tiene una fuerza eso, no sé, yo no tengo capacidad para verbalizar la fuerza del grupo, ¿no? Y todo al revés, todo lo que te potencia o todo lo que te puede echar abajo, ¿no? Y cuando está Mm. bonito, como tú has dicho, fíjate, simplemente los compañeros de un máster, no estamos hablando de enmarcar en una asignatura, en un proceso, ¿no? Sino simplemente los compañeros ya es maravilloso, pero si a todo eso empiezas otra vez, le quitas la capa de la cebolla y vas cada vez más, cada vez más, cada vez más, de repente es como, me estoy transformando día a día, pero porque tengo la tranquilidad de que voy allí y no es de no pasa nada, al contrario, pasan tantas cosas, pero no pasa nada en el sentido de mi vulnerabilidad, no pasa nada en que no me va a ocurrir nada malo, todo lo contrario, porque veo que la valentía de los demás, cuando el otro da un paso, se abre, se muestra, es fundamental en los procesos con grupos de self-experience. La primera vez que una persona del grupo se pone a llorar porque ha experimentado algo tan profundo, yo digo, bien, porque ya el resto llevan detrás. Cuando ves la primera sesión, la segunda, cosas, cuesta, ¿no? Y sobre todo, la diferencia de cuando estoy yo solo a un grupo es que llega con el grupo y yo ante el grupo me expongo. Y ahí es fundamental. Hay gente que no da el paso o se queda muy a la superficie. Hay grandes muros montados, hay grandes fortalezas que no queremos hacer, ¿no? Y forma parte de ese proceso personal, porque si no, ¿cómo me voy a relacionar yo después con las personas en mi campo laboral? Me voy a relacionar con mi muro, me voy a relacionar con mi rigidez, me voy a relacionar con mis miedos. Y para mí eso no es profesional. Desde ahí. Para lo cual necesito eso, un proceso, una persona experimentada y un grupo donde poder transformar, donde poder verme, donde poder ver al otro para después desarrollarlo laboralmente, ¿no? Así es, así es. Mira, yo en este momento, ¿no? Que con el método Vibria he abierto un espacio en el que no solamente es para musicoterapeutas, es un espacio que son las experiencias Vibria, que no es la formación en el mundo de frecuencias y sonido y vibración, no es eso, sino que las experiencias Vibria es un espacio que se abre para conectar con uno mismo a través de la escucha de frecuencias que emergen de los cuencos de cristal de cuarzo, de los diapasones, en fin. Y las experiencias Vibria son grupales, ¿no? Se pueden dar de manera individual, pero fundamentalmente yo las hago grupales. Por lo tanto, aparece un grupo de personas que normalmente no se conocen o puede ser que algunos sí y otros no. Y hay un momento que al terminar normalmente, ¿no? Que cuando están como despertando de ese trance al que te lleva el sonido, de esa introspección, que abre como nuevos canales, ¿no? A nivel transpersonal, empiezas incluso a sentir sensaciones físicas, emocionales, puede tocarte con tantas cosas el sonido, es muy sorpresivo a veces. Y mi lema es, el sonido llega donde las palabras no pueden llegar, y en ese espacio hay momentos en el que el silencio es como el rey.
el silencio ya está como sosteniendo, las personas se miran como quien, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué me ha tocado? ¿Qué he sentido? ¿Esto qué es? O sea, que se necesita un tiempo, permitirnos, darnos ese espacio y no tener miedo a conectar con nuestro mundo, con nuestro interior, con nuestra sensibilidad, con nuestro mundo emocional para poner el foco y saber cómo nos encontramos en cada momento, ¿no? Hay personas que dicen, es que yo quería venir aquí a relajarme, yo pensaba que esto es para sí y no. O sea, puede ser que uno de los objetivos toque con el bienestar, por supuesto que sí, pero muchas veces ese tipo de experiencias son como un farito de luz para reconocer a lo mejor que tenemos la cabeza a mil, que vamos en un modo autómata y que no nos permitimos encontrarnos con esos aspectos que están más ocultos, ¿no? O con esas tensiones o bloqueos o creencias que nos están interrumpiendo en el momento presente en nuestro proceso y nuestro camino, ¿no? Y es extensible a toda persona, pero ya cuando somos terapeutas me parece fundamental conectarnos con nosotros mismos y el self-experience es la plataforma para hacerlo o una de las plataformas maravillosas que se nos otorgan para poder realizar, ¿no?, este cometido. Muy bien. Todo esto empezó porque te hice la pregunta de ahora mismo estás dedicada en plenitud a la docencia y a esta labor de supervisión de otros profesionales de la musicoterapia y de estos procesos grupales de self-experience. Entonces, yo te quiero preguntar cómo surge la asociación de la cual eres presidenta junto con otros compañeros, cómo surge, qué pasó para de repente tomar esa iniciativa, qué es H2Sol y qué ofrecéis desde la asociación. Sí, pues la verdad es que nada, nos juntamos uno en la época de la pandemia, como muchas otras personas y proyectos que surgieron, porque no se permitía, ¿no? Nos quedamos todos en casa y de repente, como muchísimas cosas, la musicoterapia pues dejó de funcionar y sobre todo en los hospitales, que es donde más falta hacía, porque era como un campo de batalla aquello como para hacer sesiones de musicoterapia allí, ¿no? Entonces pensamos, ¿qué pasa? Que no podemos hacer musicoterapia. Están las redes, está la pantalla, pero claro, era todo como muy prehistórico, ninguno estábamos, prácticamente todo lo que hacíamos era en presencial, ¿no? Y entonces dijimos, claro, las vimos minutas como para poder adaptar de repente con las pocas personas que quisieron continuar con las sesiones, era todo, porque tú te ponías a cantar, el otro te oía tarde, por la latencia, bueno, era una cosa increíble, ¿no? Entonces nos tuvimos que poner las pilas para ver de todo y poder trabajar sin tener que estar presencialmente. Entonces, pues en esa época nos juntamos unos cuantos y dijimos, creo que sería interesante el poder mover esto de una manera profesional, más allá de Pepito, Fulanito, yo con mis sesiones, ¿no? Sino como con una asociación que podamos ofrecer proyectos de calidad, innovadores, y que podamos tener esos instrumentos digitales para poder ofrecer en aquellos momentos o con aquellas personas que no se pueda sesiones de calidad, donde puedan beneficiarse a través de la música. Entonces, nació de ahí y lo que ofrecemos es principalmente eso, ¿no? Es decir, o bien proyectos propios que hemos creado nosotros e invitar a los que se quieran sumar, que desde nuestra página web pueden entrar para ver todo lo que tenemos, www.h2solmusicayterapia.com. O bien que digan, bueno, yo tengo esta idea que es buenísima, que es maravillosa, pero no sé cómo darle forma, no sé cuáles son los primeros pasos para caminar para que esto pueda llegar a las personas, ¿no? Pues también hacemos esa ayuda a las personas que tengan su propio proyecto a que vean la luz y lo encaminen. Y luego esa parte formativa que, como tú muy bien también decías, poder ofrecer a las personas. Es decir, cuando terminamos el máster, ahí es donde empieza nuestra formación realmente, ¿no? Entonces, pues poder ofrecer cursos de calidad, donde poder ofrecer acompañamientos de calidad, donde haya una supervisión, donde haya trabajos de investigación que avalen y acompañen todos esos proyectos, que no se quede más allá de esas cuatro puertas o la familia, ¿no? Sino que todo eso se vea reflejado para poder
después mostrar los beneficios que tiene la musicoterapia, ¿no? Y bueno, prácticamente también tenemos la flexibilidad de hacer cosas a medida. O sea que si alguien realmente entiende el poder de la música y considera que desde donde está él o ella o su institución quieren incluirlo, nos pueden llamar y podemos aunarnos para ver de qué manera hacer que la música entre en ese sitio, en esa persona, en ese proyecto, ¿no? Maravilloso. Entonces, la asociación H2Sol. Hasta cuando terminamos la formación y queremos empezar a trabajar, ¿no? Pues, no sé cómo presentar un proyecto, no sé a dónde ir, no sé cómo especializarme, pues que también esas personas a nivel laboral puedan verse favorecidas, lo que te comentaba, por nuestro acompañamiento o porque se puedan sumar a proyectos que nosotros también tenemos. Entonces, inyectar esa parte laboral en los musicoterapeutas también nos resulta importante. Cierto, cierto que es súper importante tener como un asesoramiento, unos guías que al terminar, que estamos todos tan con tantas dudas, tan perdidos, por dónde empiezo y cómo se hace un proyecto. Lo quiero presentar en un ayuntamiento, en una asociación, en tal institución, pero es que no sé cómo se hace un proyecto y cómo ordeno estas ideas que tengo, ¿no? Cómo me pongo ahí para empezar y arrancar. Tan importante esa labor. Bueno, maravilloso, maravilloso, Blanca, el poder haber charlado contigo. Yo antes de terminar, me gustaría darte un espacio por si tú quieres comentar algo que se te haya quedado en el tintero, algo que tú, pues desde el corazón, un mensaje que nos quieras dejar, algo para cerrar. Pues invitar a todas las personas, musicoterapeutas o no, a que la música forme parte de sus vidas, a que sin ningún tipo de miedo se acerquen y busquen a lo mejor ese acompañamiento musical, musicoterapéutico, algo tan sencillo como desarrollo personal. Sí, una persona que sea, que trabaje de lo que sea, que no tenga nada que ver y dice, pues yo para qué voy a psicoterapia si yo estoy bien, yo me siento bien. Pues algo tan sencillo para bonito, para que tú disfrutes, para que te veas a ti mismo, ¿no? Y por supuesto, si ya tiene que ver con un musicoterapeuta, esa importancia que hemos dicho de seguir formándote, de estar, de sentirte parte de, que no te sientas aislado, que todos somos seres extraordinarios. Y cuando nos sentimos mal, es que tenemos una mala percepción de nosotros mismos. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Simplemente que tenemos tantas cosas bonitas por dar y cuando no lo hacemos por miedo, por baja autoestima, pues que tengamos esa capacidad de buscar el apoyo o la ayuda para realizarlo. Yo creo que la música, las sesiones de musicoterapia son maravillosas para eso. Así que invitar a todo el mundo, por favor, a que ofrezca su luz allá donde esté. Y si siente que la música es la manera de realizarlo, pues aquí estamos para ofrecerle lo que necesite. Qué gran mensaje acabas de dejar. Maravilloso. Bueno, Blanca, ha sido un auténtico placer. Me quedaría hablando contigo horas y horas, pero ya sabemos que estos lives de Instagram, el directo, las entrevistas, tienen que tener un final en algún momento y creo que hemos llegado a término. Entonces, agradecerte infinitamente este rato de tu tiempo, el compartir, el exponer para otros toda tu experiencia, que es tan maravillosa y tan válida y tan importante que nos dejes todo este mensaje. Entonces, bueno, nada, tremendamente agradecida y espero poder otro día seguir hablando contigo de tantas cosas que se nos han quedado en el tintero y que debemos de desarrollar en algún momento, ¿cierto? Gracias a ti, Iria, por esta maravilla, por apostar por la musicoterapia, por la difusión de ella, siempre desde el corazón, la sinceridad y la profesionalidad. Así, que así sea, que así sea. Ese es el objetivo de comienzo de estas charlas que se inician contigo, es eso, divulgar, dar a conocer, que se entienda bien la profesión, cómo se trabaja, qué es, los ámbitos, las diferentes técnicas, porque es un mundo muy amplio y tremendamente desconocido y me parece que traducirlo y hablar de esta manera en charlas amistosas y coloquiales acerca mucho la musicoterapia a cualquier persona para iluminar caminos, ¿no? Y sumar y añadir. Efectivamente. Pues gracias a ti por estos espacios. Un placer. Estado acompañándonos con vuestros mensajes, que nos ha llegado vuestra energía, vuestro cariño, vuestro apoyo.
Sí, muchas gracias a todos los que habéis estado por ahí escuchándonos. Hasta otro día. Gracias. Adiós.